Transformación de deformaciones. Hasta aquí, ingenieros, nosotros ya habíamos visto a través de la mecánica de materiales que cuando un elemento se esfuerza, obviamente va a provocar este esfuerzo en el elemento una deformación. Esto nosotros ya lo habíamos visto en repetidas ocasiones en mecánica de materiales 1. Incluso, cuando recién empezábamos a estudiar el esfuerzo por carga axial, nosotros ya conocíamos algunas ecuaciones que me servían para describir esa deformación que existía en los elementos. Les voy a recordar, o más bien les voy a refrescar la memoria. A lo mejor ustedes recordarán alguna ecuación que utilizábamos donde decíamos que delta era igual a la carga por la longitud entre el área de la sección transversal y el módulo de elasticidad del elemento. Recuerden que esta expresión nosotros la veíamos para poder determinar la deflexión o los desplazamientos que se llevaban a cabo en los elementos. ¿Qué podemos destacar de eso que nosotros ya veíamos? Que esta ecuación es válida, ingenieros, claro que es válida, pero solamente cuando determinábamos esfuerzos y deformaciones uniaxiales. ¿Qué quiere decir? Esfuerzos que van solamente en una dirección. Entonces, esta ecuación, claro que es aplicable, pero siempre y cuando la deformación se esté llevando a cabo en una sola dirección. Sin embargo, a partir de estas clases de mecánica de materiales 2, nosotros ya hemos empezado a trabajar con esfuerzos que no van en una sola dirección, sino que son esfuerzos que están actuando en un plano. Y es justamente este tipo de deformaciones lo que nosotros vamos a empezar a obtener a continuación. Así que bien, de este lado izquierdo, vamos a borrar aquí algunos de los objetos que acabamos de poner. Listo. De este lado izquierdo, ingenieros, pueden apreciar un elemento que se llama galga extensométrica. Y más o menos, aunque no lo crean, Inges, tiene esta forma. La pregunta es, ¿y qué es una galga extensométrica? Pues bien, Inges, las galgas extensométricas son instrumentos de medición de deformación unitaria. Así es, chicos, en pocas palabras, son sensores y funcionan como tal. ¿Cómo funciona un sensor? Un sensor, ingenieros, resulta que nosotros le hacemos pasar una corriente a un sensor. Entonces, en el momento en el que el sensor, válgame la redundancia, sensa algo o detecta algo, ¿qué pasa? Empieza a dar diferenciales de voltaje. Dependiendo de la magnitud de ese diferencial de voltaje, pues es la medición que este sensor está obteniendo. Entonces, estas galgas extensométricas, ingenieros, son pequeños cuadritos, dispositivos, a lo mejor de 2 milímetros por 1 milímetro, así son de pequeñitos. Bueno, hay de muchas dimensiones, pero son las más comunes. ¿Y qué es lo que hacen? Estas nosotros las adherimos a algún elemento de máquina en el cual nosotros queremos conocer sus deformaciones o sus esfuerzos. Para poder adherir estos pequeños dispositivos se necesita un proceso que se llama cementación. Así es, Inges, no crean que traen pegamento y que a través de ese pegamento, como si fuera una estampita, nosotros la vamos a pegar en un elemento de máquina. No, va más allá de eso. ¿Por qué? Porque recuerden que este elemento, en el momento en el que nosotros lo cementamos, es decir, lo pegamos al elemento de máquina, y este elemento se empieza a deformar, ingenieros, esa deformación va a generar en este filamento un diferencial de voltaje. Y entonces nosotros vamos a tener un aparatito en el cual nosotros vamos a poder diferenciar o vamos a poder detectar ese diferencial de voltaje. Aquí van a ir conectados los polos. Y entonces, dependiendo, si nosotros usamos un multímetro, a través de ecuaciones, ingenieros, vamos a poder determinar las deformaciones unitarias. Porque, ¿qué creen? Claro que se pueden poner multímetros para medir el diferencial de voltaje. En ocasiones no cualquier multímetro, porque ese diferencial de voltaje se llega a dar en milivolts y a veces es tan pequeño que necesitamos instrumentos de medición con gran sensibilidad. Sin embargo, Inges, existen algunos elementos, son como unas cajitas,
que ya vienen interpretando las mediciones que nos está arrojando estos dispositivos. Y entonces, en lugar de nosotros obtener una medición que esté expresada en milivolts, vamos a obtener una expresión a lo mejor de 1.5. ¿Y qué sería esto? Pues esto sería un épsilon, es decir, una deformación unitaria. Cualquiera que sea el caso, ingenieros, lo que nosotros vamos a encontrar con estos pequeños instrumentos que se llaman galgas extensométricas es la deformación unitaria. A partir de la deformación unitaria, porque sí, seguramente se preguntarán, maestro, ¿y por qué no simplemente nos dan como resultado los esfuerzos? Simplemente sería muy fácil que esta galga extensométrica me dijera, oye, tienes un esfuerzo de 50 megapascales. En realidad, podría ser algo muy práctico, pero el trasfondo es que es algo totalmente impráctico. ¿Por qué? El objetivo de que estos instrumentos de medición a nosotros nos arrojen como resultado deformaciones unitarias, claro que tiene su razón de ser, y esto es bien simple. Hay que recordar que nosotros podemos definir una deformación unitaria en función de ¿qué? Del esfuerzo y del módulo de elasticidad del elemento. Pero ¿qué creen, ingenieros? Que también nosotros podemos representar una deformación unitaria que está en función de el desplazamiento entre la longitud total. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la deformación unitaria que nosotros vamos a obtener con estos elementos, pues vamos a poder determinar ya sea esfuerzos o ya sea deformaciones. Así de bello es esto. Por eso es que estos elementos o estos instrumentos de medición me sirven para obtener deformaciones unitarias. Ya sé, ingenieros, seguramente la pregunta del millón es, a ver, profe, yo ya me confundí. ¿Cuál es la diferencia entre una deformación y una deformación unitaria? Chicos, si ustedes ven un libro de mecánica de materiales, van a ver que la deformación unitaria como concepto literalmente viene así. La deformación unitaria es la deformación por unidad de longitud. Y eso nos deja exactamente igual que como estábamos. O es más, todavía peor. ¿Por qué? Porque de pronto nos dicen, a ver, la deformación unitaria es la deformación por unidad de longitud. Aquí tenemos la deformación por unidad de longitud. Eso quiere decir que si la deformación está en milímetros arriba, entonces en la parte de abajo, si la longitud también la podemos expresar en milímetros, eso quiere decir que la deformación unitaria es adimensional. Y sí, ingenieros, de hecho, todavía peor, todavía los libros de mecánica de materiales nos confunden y nos dicen, oye, sí, efectivamente, ni siquiera nos dicen que es adimensional. Nos dicen, oye, la deformación unitaria es la longitud por unidad de, la deformación por unidad de longitud. Y sus unidades son metro entre metro, pulgada entre pulgada. ¿What? Jamás nos dicen, oye, es adimensional y ya. No, ingenieros, pero así es la realidad. Esta deformación unitaria es adimensional, pero lo más curioso de todo es que en la mecánica de materiales generalmente nunca la dejamos sin dimensiones como tal. Siempre que la expresamos como milímetro entre milímetro, pulgada entre pulgada, y bien, pues así es como generalmente la vamos a expresar nosotros. Gracias a esta bella deformación unitaria es que nosotros podemos determinar ya sea los esfuerzos o ya sea las deformaciones, Inges. Por eso es tan importante esta pequeña, vamos a llamarle, no sé si esté bien utilizado, pero podríamos decir esta pequeña propiedad. De hecho, la expresión que ponía en un inicio sale justamente de aquí, ingenieros, de relacionar los esfuerzos con las deformaciones y cuál creen que es el intermediario de esta relación. Así es la deformación unitaria. Y para muestra basta un botón. Vean, y esto lo veíamos desde Mecánica de Materiales 1. El profesor les decía,
Ingenieros, recuerden que la deformación la vamos a expresar como la carga por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad. Y nosotros decíamos, wow, es perfecto. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿O de dónde sale esta expresión? Es de lo más simple poder deducir de dónde sale esta expresión, porque observen, esto de aquí es deformación unitaria expresada en función de esfuerzo. Esto de aquí es deformación unitaria expresada en función de la deformación. ¿Qué quiere decir? Que como esto es deformación unitaria y esto también, pues lo podemos igualar. ¿Y qué tendríamos? Vamos a tener un esfuerzo normal o un esfuerzo normal entre el módulo de elasticidad. Y como lo estamos igualando, en el otro lado vamos a tener la deflexión y lo vamos a dividir entre la longitud. De tal manera que de aquí, ingenieros, nosotros podemos despejar la deflexión y vamos a tener que es igual al esfuerzo normal que multiplica la longitud entre el módulo de elasticidad. Pero todavía mejor aún, porque si este esfuerzo normal trata de un esfuerzo axial, es decir, un P entre A, como le dicen mis alumnos, entonces vamos a tener que la deflexión es igual a un P entre A, como dicen mis alumnos, pero se llama esfuerzo axial o también esfuerzo normal, le vamos a llamar L entre E. Y vean, Inges, cómo justamente de esta igualdad sale esta expresión que nosotros utilizamos muchas veces y que nos hizo pasar grandes dolores de cabeza, sobre todo cuando veíamos problemas hiperestáticos. De aquí sale todo, Inges. Por eso es la importancia de que estos pequeños dispositivos que se llaman galgas extensométricas nos den los resultados de milivolts y nosotros lo interpretemos como deformaciones unitarias. Ahora, vamos a ver, ¿qué pasa con esto que aparece del lado derecho? Eso que aparece del lado derecho, pues sí, efectivamente, parece como que fuera un arreglo de galgas. Ingenieros, efectivamente, es un arreglo de galgas y a este arreglo de galgas se le conoce como roseta de deformación. ¿Y cuál es la diferencia con poner una galga y con poner una roseta de deformación? Pues bien, Inges, como ya lo hemos visto, los esfuerzos pueden venir en muchas direcciones, ingenieros. Sin embargo, lo que nosotros generalmente buscamos son los esfuerzos que van en una dirección y los esfuerzos que son perpendiculares a esa otra dirección, como todos los esfuerzos que hemos resuelto en mecánica de materiales 2. Es decir, nosotros vamos a tener, como estamos hablando de deformación plana, pues nosotros vamos a tener una deformación en X y vamos a tener una deformación en Y. Hasta aquí, por eso es que necesitamos dos galgas. Y con estas dos deformaciones, pues bueno, vamos a poder obtener una deformación resultante probablemente, o podríamos determinar lo que conocemos como, o lo que vamos a conocer como deformaciones principales. Así es, ingenieros. Oiga, profe, entonces, ¿eso quiere decir que esta deformación unitaria que tiene subíndice X y esta que tiene subíndice Y, quiere decir que me darían como resultado un estado de deformaciones, así como nosotros veíamos en los esfuerzos, que obteníamos un sigma X y un sigma Y, y a esto nosotros le llamábamos estado de esfuerzos? Pues sí, ingenieros, ¿qué creen? Nosotros a estas deformaciones que tienen subíndice X y subíndice Y son el estado de deformaciones. Y gracias a estos estados, ingenieros, es que nosotros podemos obtener las deformaciones principales, es decir, las deformaciones máximas que están actuando en un elemento. Pero bien, ahorita vamos a ver eso más a profundidad. Hasta aquí nosotros podemos ver que hay dos rosetas, una en X, una en Y, y sin embargo, ingenieros, tenemos una roseta más que está a 45 grados. Esta tercera roseta, Inges, ¿para qué nos sirve? Aunado al sistema de estas otras dos rosetas, porque no es nada más esta, aunado a este sistema de tres rosetas, es que nosotros vamos a poder determinar la deformación
unitaria en cortante, que este término está mal empleado, ¿eh? No hay deformación unitaria en cortante como tal. Nosotros le llamamos distorsión. ¿Y cómo lo expresábamos, Inges? La distorsión, desde que veíamos torsión, esta distorsión nosotros la representábamos con un ángulo que se llama gamma. ¿Y qué era la distorsión, ingenieros? Porque seguramente ya no lo recuerdan, porque eso lo vimos el semestre pasado y pues generalmente los estudiantes solamente recordamos lo de 2 semanas para acá, que es cuando empezamos a estudiar para el examen. Si bien nos va que estudiamos 2 semanas, ¿eh? Muchos estudian una noche antes, pero bien, eso es una muy mala práctica, pero no vamos a hablar de eso ahorita, hablaremos después. Vamos a imaginarnos, ingenieros, que nosotros tenemos una partícula A. Y esta partícula A, pues claro que va a tener esfuerzos, va a tener un esfuerzo sigma y, va a tener un esfuerzo que le vamos a llamar sigma x, y vamos a tener también nosotros, ingenieros, un esfuerzo que le vamos a llamar esfuerzo cortante y le vamos a poner tau xy. Bien, ahora, nosotros, como tenemos esta partícula, pues ¿qué va a pasar? En el momento en el que nosotros aplicamos este esfuerzo en X y este esfuerzo en Y, pues nosotros vamos a tener deformaciones, ingenieros, tanto en esta dirección como en la dirección vertical, que sería sigma Y. Pero atención, ingenieros, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos este esfuerzo cortante? Como lo he dicho en muchas de mis clases y en muchos de mis videos, los esfuerzos cortantes no es tanto que existan esfuerzos cortantes a tensión o a compresión. No es eso. Los esfuerzos cortantes no existen a tensión ni a compresión. Sí tienen valores más o menos, pero está muy alejado de ser un esfuerzo cortante a tensión y un esfuerzo cortante a compresión. Entonces, profesor, ¿qué quieren decir esos signos y qué efecto tendría este esfuerzo cortante en la partícula? Muchos de nuestros profesores en la mecánica de materiales nos dicen, mira, los esfuerzos normales tienden a alargar y a comprimir los elementos. En este caso, en esta dirección de esfuerzos, pues tenderían a alargar el elemento hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso nos queda claro y por eso sabemos que hay tensión y compresión en los esfuerzos normales. Pero muchos de nuestros profesores nos decían, el esfuerzo cortante, ingenieros, no comprime ni expande el elemento. ¿Qué es lo que hace? Lo gira. ¿Cómo está eso? ¿Cómo un esfuerzo cortante va a girar un elemento? Les voy a mostrar gráficamente cómo es que, efectivamente, un esfuerzo cortante gira los elementos, ingenieros, y ese giro es lo que nosotros conocemos como distorsión. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos que estos esfuerzos ya no existen, los esfuerzos normales, y solamente me queda este esfuerzo cortante que tenemos aquí. Hagan de cuenta que este esfuerzo cortante que nosotros tenemos aquí, ¿qué efecto tendría sobre la partícula? Imagínense que nosotros tenemos esta partícula y fuera de plastilina, suponiendo que estamos en un rango plástico, no elástico, no plástico. ¿Y qué pasaría? Que si nosotros jalamos de esta orejita o de este vértice el elemento A, ¿cómo se deformaría, Inges? Bueno, pues se deformaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí que tendría un muro, aquí tendríamos otro muro, tendríamos otro muro y aquí tendríamos otro muro. Y nuestra A quedaría algo más o menos así. Profe, la verdad sigo sin entender. Bueno, pues ¿qué pasó, Inges? De hecho, vamos a ponerlo todavía un poquito mejor para que se vea cómo es que queda si nosotros jaláramos de esta orejita. Si nosotros jalamos de esa orejita, aquí quedaría así así y así. Así nos quedaría A. ¿Están de acuerdo, chicos, que nosotros jalando de esta orejita tendríamos algo más o menos así? Bueno, más bonito, pero esto se entiende. ¿Y qué está pasando aquí? Vean cómo el elemento, ingenieros, está girando. Lo que antes era algo horizontal, recuerden, esta arista antes era horizontal. Gracias a esta deformación que se está convirtiendo como en un rombo,
ya no lo es. Ya no es horizontal, chicos. ¿Y qué creen? Que justamente este ángulo que se forma antes de aplicar el esfuerzo cortante, con una vez de haberlo aplicado, es el ángulo que nosotros le llamamos gamma. Así es, aquí también estaría el ángulo gamma. ¿Y qué es el ángulo gamma? Les repito, ingenieros, es lo que nosotros conocemos como distorsión o deformación como tal, porque generalmente, si nos vamos a un tema muy estricto, lo que provocan los esfuerzos normales no se llama deformación, se llama desplazamiento. Y lo que provocan los esfuerzos cortantes sí se llama deformación. Profesor, ¿y cuál es la diferencia uno con otro? Este es un tiro que se están dando los autores, durísimo, ¿eh? Es un tiro entre los autores porque algunos dicen, a ver, cuando nosotros hablamos de desplazamientos, estamos hablando de la comparación entre dos puntos. Y generalmente, pues al hablar una comparación entre dos puntos, estamos hablando de una distancia. Y estos mismos autores dicen, por eso es que los esfuerzos cortantes, pues claro que tienen desplazamientos o generan desplazamientos. ¿Por qué, Inges? Porque estos esfuerzos normales, por ejemplo, si yo aplico un esfuerzo normal aquí, ¿qué va a pasar? Pues que este esfuerzo normal va a tender a alargar el elemento. ¿Y qué creen? Que la comparación que hay entre estos dos puntos, el punto donde estaba originalmente y el punto en el cual llegó después de haber aplicado el esfuerzo, pues es esa comparación de puntos o a esa distancia es que se le llama desplazamiento. ¿Y qué pasa con los esfuerzos cortantes? Aquí viene la diferencia. Los desplazamientos comparan puntos y las deformaciones, ingenieros, no comparan puntos, sino que una deformación, según los que saben, según los que defienden estos conceptos, una deformación, ingenieros, es un cambio de forma. Así es. Repito, desplazamiento es la comparación entre dos puntos y una deformación es un cambio de forma. ¿Y cómo se dan los cambios de forma? ¿O cómo medimos los cambios de forma para ser precisos, Inges? Pues los medimos a través de ángulos. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una barra de plastilina que es una barra más o menos cuadrada. Si nosotros le aplicamos un esfuerzo normal, nosotros sabemos que esta barra pues, va a tender a deformarse en esta dirección, como ya lo hemos visto. Pero ¿qué pasa si yo en lugar, ingenieros, de aplicar una fuerza o un esfuerzo normal a esta barra, yo la aprieto con mi puño? Si yo la aprieto con mi puño, seguramente va a tener esta forma. Y aquí la pregunta es, Inges, ¿y cómo le hacemos para medir este cambio de forma? Pues los que saben dicen, pues esto es muy simple. Como no podemos medir con distancia, es decir, no podemos decir, oye, este cambio de forma fue de 1 centímetro o fue de 2 centímetros, los que saben dicen, pues muy simple. Vamos a empezar a medir los ángulos de manera simultánea con respecto a la horizontal y cada uno de estos ángulos es que me va a ir dando el cambio de forma que nosotros estamos obteniendo. No lo digo yo, muchachos, lo dicen los que saben y no es lo mismo desplazamientos que deformaciones por este pretexto o más bien por estos motivos que yo les acabo de dar. Sin embargo, no se preocupen, chicos, en algunos libros vienen calcular las deformaciones y en ocasiones cuando dicen deformaciones se refieren a cambios de longitud de manera axial o simplemente un cambio de longitud, ingenieros, sabemos que es un desplazamiento. Algunos otros sí son muy concisos y dicen, calcula el desplazamiento, calcula la distorsión. Entonces, cuando hablamos de desplazamientos y distorsiones, pues ya sabemos que desplazamiento corresponde a los esfuerzos normales, distorsiones corresponde a los esfuerzos cortantes. Y ya distorsiones de la mente son los que muchos tienen, pero no vamos a hablar de eso, muchachos. Eso lo pueden platicar ustedes con sus novias psicólogas, sus novios psicólogos. Así que bien, hasta aquí nosotros ya tenemos que esta roseta de en medio ayuda, junto con estas otras dos, a encontrar los esfuerzos cortantes.
No quiero que por favor vayan a decir, profe, esta es para los esfuerzos cortantes solamente. No, ingenieros. Es un sistema acoplado que depende de las tres mediciones para poder encontrar desplazamientos y para poder encontrar distorsiones. Así que continuamos. ¿Y qué creen, ingenieros? Que vean, estas rosetas que tenemos aquí, estas rosetas de deformación, son muy utilizadas en la industria para hacer este tipo de mediciones. Las más comunes son las de 45 grados. Así vienen, chicos. Pero, además, hay otras que también son muy comunes, chicos, que están a 60 grados. Es decir, el ángulo entre cada una de estas rosetas, de cada una de estas galgas, está a 60 grados y claro que también son aceptables. ¿De qué depende cuál vamos a utilizar, ingenieros? Pues todo depende de la dirección en la cual querramos nosotros determinar los esfuerzos. Ahora, recuerden, 45 y 60 grados. Nosotros vamos a obtener dos valores para poder determinar las deformaciones unitarias o nuestro estado de deformaciones unitarias, ingenieros. Vamos a requerir de dos valores por cada una de estas galgas que intervienen en la roseta. ¿Qué valores son? El valor de deformación unitaria de la roseta y el ángulo de la dirección de esta roseta. Con la magnitud de la deformación de la roseta y su ángulo, ingenieros, vamos a poder determinar nosotros ya sea el estado de deformaciones o las deformaciones principales. Eso ya depende de nosotros, de lo que estemos obteniendo. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues presten mucha atención, Inges, porque vean, a través de este sistema de ecuaciones, vemos que es un sistema de 3×3. Es decir, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Y la pregunta es, profesor, ¿y cuáles son las incógnitas? Bueno, las incógnitas son sigma x, sigma y gamma xy. Y sí, ingenieros, la pregunta sigue y dicen, profesor, ¿y entonces qué es sigma 1, sigma 2 y sigma 3? Pues chicos, déjenme les presento y para ponerlo en un plano más general, aquí en lugar de la x, yo le voy a poner sigma 1, sigma 2 y vamos a llamarle a esta roseta sigma 3. Y esto lo tachamos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que observen, Inges. Si vamos a formar este sistema, voy a necesitar primero sigma 1. Sigma 1 a lo mejor ya me dio la medición de esta roseta y es de tanto. ¿A qué ángulo se encuentra esta roseta, ingenieros? Pues se encuentra a 0 grados. Bueno, pues aquí vamos a ponerle el 0 grados. Después, sigma y. Pues la medición que hay de sigma y en esa roseta a 0 grados. Gamma xy. Pues la medición que hay de gamma xy a esa roseta, pero a 0 grados. ¿La medición cuál es, chicos? La medición es este que nosotros tenemos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta primera ecuación, ingenieros, siempre va a ser, suponiendo este ejemplo, y que esto es, sigma 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a ser nuestro sigma 1, ingenieros, esto va a estar a 0 grados, aquí va a estar a 0 grados, y aquí también en ambos va a estar a 0 grados. Vámonos con lo segundo. Pues la segunda es esta medición que llamamos epsilon 2 y está a 45 grados. Eso quiere decir que este valor ya lo conocemos, ingenieros, y también conocemos el ángulo, que está a 45 grados, y aquí también va a estar a 45 grados. Nos vamos a la medición 3, que va a estar a 90 grados. Aquí también va a estar a 90 y aquí pues también lo vamos a poner a 90 grados. Entonces, Inges, ¿qué pueden apreciar? Que nuestras incógnitas son epsilon x, epsilon y gamma xy. Y gracias a que tenemos epsilon x, epsilon y gamma xy, ingenieros, a esto nosotros le vamos a llamar estado de deformación. Y con este estado de deformación, Inges, si aplicamos, ¿qué creen? Círculo de Mohr, vamos a poder obtener las deformaciones principales.
Y sí, ingenieros, seguramente se estarán preguntando si el círculo de Moore es igual al de los esfuerzos. Pues, ¿qué creen? Es casi lo mismo. Tienen como un 90% de similitud. ¿Cuál es la única diferencia entre círculo de Moore de esfuerzos y el círculo de Moore de deformaciones? Pues es simple, que aquí nosotros tenemos los esfuerzos, los desplazamientos como deformaciones unitarias, y acá nosotros en este eje vertical tenemos la distorsión. Y aparte, la distorsión en este eje es la distorsión entre dos. Nosotros, cuando aplicábamos círculo de Moore para esfuerzos, aquí teníamos los esfuerzos normales y aquí teníamos los esfuerzos cortantes. Pero aquí vamos a tener las deformaciones unitarias y aquí vamos a tener las distorsiones entre dos. Siempre es así, ingenieros, invariablemente. En este eje es gamma entre 2. ¿Qué quiere decir esto, Inges? Que para nosotros trazar el punto A va a tener coordenadas epsilon x, gamma entre 2. Después vamos a tener que el punto B tiene coordenadas epsilon y, menos gamma, gamma no va así, gamma es así, menos gamma entre 2. Y C, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a epsilon x más epsilon y entre 2. Y listo. A buscar estos planos, estos puntos, a sustituirlos en el círculo de Moore, y entonces en estas intersecciones que nosotros tenemos aquí como A y como B, se encuentran las deformaciones principales que nosotros les vamos a llamar epsilon 1 y le vamos a llamar epsilon 2. ¿Y qué creen? Que gracias a estas deformaciones principales yo puedo obtener esfuerzos principales. Gracias. Y también puedo obtener los desplazamientos totales en el elemento. Claro que también se obtienen. Como ya lo habíamos visto anteriormente, gracias a las deformaciones unitarias, ingenieros, es que nosotros podemos relacionar desplazamientos y desplazamientos y esfuerzos. Entonces, a esa relación de entre desplazamientos y esfuerzos, ingenieros, es a lo que hace referencia la ley de Hooke, que la vamos a ver en la siguiente unidad más a fondo. Por eso es tan importante que ustedes aprendan ahorita a obtener estos desplazamientos que vamos a tener como estado de desplazamientos y desplazamientos principales. Por cierto, esta diapositiva simplemente la quise poner para que vean cómo no todas las rosetas de deformación, ingenieros, son a 45 grados. Pueden estar en cualquier orientación, nada más que les repito, las más comunes son a 45 y a 60 grados. Y con esto que acabamos de ver, ingenieros, es que nosotros, a partir de las deformaciones en la siguiente unidad, vamos a obtener los esfuerzos. Pero lo primero, vamos a centrarnos en aprender cómo obtener estas deformaciones unitarias principales a través de las siguientes técnicas y vamos a resolver unos cuantos problemas que involucren rosetas de deformación.